Estamos con el doctor Joseph Campos, que lo hemos entrevistado también en varias oportunidades, es un abogado constitucionalista y a ese título ha sido comprometido en la defensa del señor Nicanor Boluarte ante el Tribunal Constitucional, porque además del procedimiento que se está llevando a cabo, esta interminable audiencia de prisión preventiva, hay una causa de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional que pretende reclamar que el señor Boluarte sea, según su abogado Joseph Campos, juzgado por un juez que dé garantías de imparcialidad. Señor Campos, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Y ciertamente doctor? Me sumo al reconocimiento de personas que se celebra por su existencia y su integridad. Bueno, yo creo solamente hacer una precisión. Mi convocatoria a esta causa ha sido reciente y es en realidad frente a un habeas corpus que hemos puesto ante el Poder Judicial. Recién es un proceso que se inicia y es a consecuencia de la triste exposición que tuvo el juez Carguancho cuando en unas clases que dicta supuestamente él señala y grafica el problema de la corrupción en el Perú con ciertas imágenes dentro de las que incluye a Nicanor Boluarte, ¿no? Y creo que eso es fundamental destacarlo porque yo no tenía el propósito de asesorarlo de ninguna manera. Y claro, él tiene su abogado en lo penal, la defensa penal está a cargo de su abogado y creo que está bien asesorado. Lo que yo he hecho es yo lo que he hecho es intervenir a partir de lo que yo considero una irresponsabilidad del juez Carguancho, que ha adelantado opinión en la versión de apariencia, que es una exigencia que tiene el proceso judicial en general, que ha sido vulnerado cuando él representa gráficamente como figura del problema de la corrupción en unas clases, cuando él debe comprender que a los jueces en general, y más aún aquellos que pueden disponer la libertad de una persona, se les convoca y se espera de ellos su gran actuación como juez. Y hay exigencias que se le imponen, dentro de ellas la apariencia de imparcialidad y el trato de presunción de inocencia que la rompe cuando él grafica para dar unas clases, ¿no?, que habla sobre el tema de la corrupción. Entonces, yo intervengo básicamente en el hartazgo de aquella situación donde en un mundo donde se crean héroes y villanos, se cree que se puede hacer con gente que tiene maltrato mediático cualquier cosa. No, él es juez y tiene un poder que se lo da según la Constitución del pueblo, y en ese pueblo también están sus investigados. Y existe una regla de trato que la Constitución exige, que él debe presumir inocencia. Y el único argumento que usted usa es una referencia que ha hecho el doctor Carguancho en una clase universitaria. Claro. El único argumento. Ahora, esa clase, ¿está usted seguro que él afirmó que el señor Boluarte era un corrupto emblemático y que merecía ser citado como ejemplo? No, ¿o se refirió a lo que se dice de él? No, lo que pasa es lo siguiente. Él no tiene por qué hacer eco de otros que digan que él dice. La imparcialidad es una exigencia validante de una investigación, de un proceso. ¿Y a qué se refiere esto? La imparcialidad es o se exige que parezca. Eso lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 70 y ha sido ratificado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una sentencia del año 2013 por el Tribunal Constitucional. Y dice, el juez debe ser imparcial y se le exige que debe aparecer. De tal manera que en la dimensión de ser imparcial, se hubiera atacado eso cuando hubiéramos encontrado un video donde él dice, sí, fulano y mengano son corruptos. Pero para afectar la dimensión de la apariencia es suficiente lo que hemos visto. Él es juez, él está en el encargo de determinar si va o no preso. Entonces, la prudencia era una regla que él debía tener, pero menos mal incluso para el efecto del sistema democrático, esa imprudencia, ese adelanto de opinión en la dimensión de apariencia se ha dado. De tal manera que lo único que pedimos no es absolución de Nicanor Boluarte. Lo que estamos pidiendo es que otro juez, ¿qué problema hay que otro juez que seguramente se va a demorar mucho menos de lo que esta irresponsable forma de llevar una audiencia de una medida cautelar de 4 meses, sábado y domingo, con todo lo que ello representa en ansiedad y además confundiendo el rol que hace el juez? El señor Carguancho nunca va a sentenciar a nadie. Doctor, entiendo el punto de vista de su habeas corpus. Quería plantearle otro tema. La gran pregunta que uno se hace es, ¿dónde está Nicanor Boluarte? ¿Qué opina usted del hecho de que
el día de ayer no se hizo presente, o mejor dicho, no participó de la audiencia, ni siquiera su abogado, el doctor Vivanco, se pudo comunicar con él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es una estrategia para fugar, para ponerse a buen recaudo, para no ponerse a disposición de la justicia, porque por lo que hemos escuchado del doctor Carguancho, ya van 2 preceptos de la prisión preventiva que se han cumplido. Pero le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa. Vamos a tener información importante de nuestros anunciantes y regresamos para seguir conversando con el doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista y quien asesora a Nicanor Boluarte en ese campo, justamente el constitucional. Bien, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes conversando con el doctor Joseph Campos, abogado de Nicanor Boluarte en el ámbito constitucional. Pero la pregunta que le había planteado, doctor, ¿dónde está Nicanor Boluarte? ¿Por qué o cómo califica usted el hecho de que no se haya conectado a la audiencia el día de ayer y mucho menos su abogado, el doctor Vivanco, lo haya podido ubicar? Ya, yo creo que hay varias posibilidades, pero hay que hacer precisiones. Me imagino que nadie podría aconsejarle que se ponga a buen recaudo de una medida que, primero, hecha por un juez que ya tiene descalificación por ser parcial. Todavía no tiene, para eso está pidiendo el habeas corpus. No hay una respuesta. El habeas corpus declara una situación, que esperemos que eso ocurra porque, insisto, en el caso de la imparcialidad uno tiene que serlo y también tiene que parecerlo. ¿Por qué? Porque lo que le preocupa al sistema democrático es garantizar que los justiciables tengan confianza en el juez. Entonces, si ya tenemos una persona que cree que para graficar la corrupción en el Perú tiene imágenes y entre las imágenes está quien está siendo procesado por él, o sea, ya no estamos hablando de una afectación a la imparcialidad, también es una irresponsabilidad que preocupa al sistema democrático. Segundo, tenemos que comprender que es una persona cuya trayectoria, y yo no voy a poner en debate la honestidad, porque no jamás podría poner en debate la honestidad de Concepción Carguancho, de Concepción porque lo conozco, ¿no? Pero ciertamente creo que hay una tradición en su desarrollo jurisprudencial, ¿no?, de ser carcelero, esa es la verdad. Entonces, esa es una forma gratuita de obtener una popularidad que no le corresponde a los jueces en la democracia. Pero perdón, doctor, no sé si le entiendo mal, pero usted está tratando de justificar una posible fuga de Nicanor Boluarte, porque repito, ¿qué opina del hecho de que no se haya conectado? Ni su abogado lo puede encontrar, o sea, lo puede hallar. Yo no puedo justificar, ¿no?, una conducta que no la desarrolle yo, ni que la aconsejo yo y seguramente el doctor Vivanco. Pero sí puedo encontrar una explicación porque en la teoría constitucional la defensa de la libertad está perfectamente habilitada. Incluso te cuento que en Alemania, si un preso, un detenido en un establecimiento carcelario se fuga, en Alemania no le pasa nada. Nada, porque se entiende que es humano y natural defender la libertad. Entonces, frente a la posibilidad de que... ¿Eso vale para Vladimir Cerrón también? No, yo creo que el tema de Vladimir Cerrón... Esta bella teoría germánica. No, lo que pasa, el tema de Vladimir Cerrón es un tema distinto. Él es una persona que finalmente está siendo perseguido y no lo detienen. Y él tiene imputaciones específicas y no se sabe quién lo va a investigar. En el caso de Nicanor Boluarte, él tiene un debate con la imparcialidad del juez Concepción Carguancho, ¿no? Una persona que, insisto, yo no afecto de ninguna manera su integridad personal ni puedo afectar su condición de juez. Pero Lo que yo discuto es su desempeño. Entonces, si entiendo que el señor se le ha pedido, apártese porque usted no puede seguirme juzgando, que me juzgue cualquier otro, que me juzguen 2 jueces, que me juzguen 100 jueces, pero usted no me puede juzgar después de lo que usted ha hecho. Entonces, si eso ha ocurrido, eventualmente él puede estar desconociendo la competencia y eventualmente, si la justicia constitucional, etcétera, ocurre, tendrá que, someterse. Eso yo no lo conozco porque yo no soy su juez, su abogado penalista. Pero entonces, ante esa situación que usted nos ha descrito, entonces se justificaría que, por lo que le entiendo, que el señor Nicanor Boluarte
se ponga pues a buen recaudo, como dicen ustedes. Como yo no tomo la decisión, lo que yo no hago o que es pase a la justificar. clandestinidad, porque, por ejemplo, ¿usted sabe dónde está? No lo sé. Ya. No lo sé. No. A ver, este encargo profesional fue desarrollado el 11 de noviembre, ¿no? Y lo que se está señalando como una situación que hoy día aparece es de ayer, ¿cierto? Yo no he tomado mayor contacto con Nicanor Boluarte más que en el momento en que me pide profesionalmente, porque este es un encargo que él me lo ha hecho a mí, ¿no? Y yo lo he asumido con el mayor de las convicciones. Mi pregunta concreta es, ¿esta repentina desaparición del señor Nicanor Boluarte para usted, por la actitud de Concepción Carhuancho, se justificaría? Yo, en mi lugar, si yo fuera el llamado, y yo entiendo una persona que tiene ese prejuicio de mí, yo no dejaría que me haga el show de detenerme. Porque finalmente... O sea, sí, pasaría la clandestinidad. Si fuera yo... Usted pasaría la clandestinidad. Si fuera estaría Nicanor Boluarte. dejando que otro juez entienda y defina que esto que está ocurriendo es esencialmente inconstitucional. El señor adelantó opinión, se le ha pedido que se aparte y no lo ha hecho. Entonces, yo, Joseph Campos, no me estaría sometiendo al tema de estar un maltratado mediáticamente, porque el maltrato incluye también a la autoridad presidencial y no lo haría. Pero lo aconsejaría, no lo puedo aconsejar. Entonces, lo que yo hago es explicar cuál podría ser la razón si esto ocurriera. Porque ciertamente puede ser que esté enfermo, puede ser que haya habido un problema, no lo sé, de repente... No lo puede aconsejar, pero sí está justificando su... No, estoy explicando, y estoy hablando de mí. Si yo fuera él, lo haría, ¿no? Es que yo, ¿por qué le voy a regalar el acto de una detención por alguien que evidente y manifiestamente tiene un prejuicio sobre mí? Pero se da cuenta que si el justiciable puede tener esas opiniones y actuar de acuerdo a ellas, estamos ante un cuestionamiento global de la supremacía de los jueces sobre los justiciables. Es que no hay supremacía en eso, ese es un error de concepto. Todo justiciable, en consecuencia, podría razonar de la misma manera que usted. No acepto que me juzgue este señor por tal y cual razón. No, pues no. Me sustraigo a su jurisdicción. No, ese no es un debate que existe en este momento. En este momento se le ha pedido respetuosamente, por lo que entiendo, y por eso estoy actuando yo, ¿sabe qué, señor juez? Usted adelantó opinión, lamentablemente ya no me puede juzgar. Me tiene usted 4 meses, ¿no?, en una confusión del rol que tiene usted, ¿no? Usted no va a sentenciar a nadie en este país, pero usted ha creado una percepción sobre su tarea como si usted fuera el gran juzgador de este país. Ese es un error, señor. Usted no le debe revisar qué es lo que hizo, sino a usted como juez de garantía de los justiciables. Él es un juez que está llamado para garantizar los derechos de los investigados. Usted resulta siendo que en este momento lo único que está llamado es a verificar qué puedo hacer. Mientras se resuelva eso, doctor, que usted ha presentado ese habeas corpus, no es obligación de cualquier persona, sea Nicanor Boluarte, ¿no?, o Perico de los Palotes, no es obligación de presentarse ante la justicia si es que la justicia lo requiere. Lo ha hecho hasta cuando el señor apareció. Pero ayer no ha aparecido. No, el Por señor... eso le pregunto, ¿no es obligación de presentarse? No globalicemos porque eso puede generar un mal mensaje. Lo que pasa es que ha ocurrido en medio de este detalle, él está oyendo a todas las diligencias, todas y cada una de ellas. Aparece este infame clase donde el señor grafica este asunto y aparece y adelanta opinión. En ese momento, ese adelanto de opinión le invalida para efecto de seguir juzgando. Yo ciertamente digo y explico por qué podría ocurrir esta situación. ¿Ha ocurrido? No lo sé. De acuerdo. Doctor Campos, hay otro tema constitucional sobre el que yo quisiera que nos dé luces, que es el control difuso que el juez puede aplicar ante leyes que le parece que atentan contra el procedimiento judicial. Se ha planteado acá, incluso hay un congresista, el señor Carrero, que ha hablado de prevaricato posible. Explíquenos su opinión sobre este tema, si el juez puede abstenerse de aplicar o no una ley que en este caso manifiestamente beneficiaría al justiciable. Bueno, hay un debate porque la ley, la Constitución no hace una distinción sobre el momento y las normas en que se pueda inaplicar.
Yo creo que ese tema es un debate que podría ser tranquilamente a favor del juez Carguancho, de eventualmente inaplicar. Es un tema de debate. Yo soy de los que creen que las normas que se utilizan para establecer siempre son a favor del procesado, pero ese debate no lo quiero poner en medio en la medida en que me parece que el debate que quiero destacar aquí es otro, sí. Es otro, ¿no? Pero Porque nosotros queremos entender, porque hay un congresista como el señor Cabero, que es abogado, que sostiene que esa tesis sostenida por el juez lo podría conducir a cometer prevaricato. ¿Usted cree que eso es...? Es un debate que puedo tranquilamente... Lo que más bien a mí me preocupa de todo esto es un tema de fondo. Yo, de verdad, no he querido ni siquiera opinar sobre este tema de esta investigación, los walkies, que se han convertido en un tema que es hasta históricamente absurdo. ¿Ya? Este tema, a ver, ¿qué son los prefectos y los subprefectos para que entiendan los señores que me están viendo? Son autoridades políticas, son representantes del gobierno. Así, es tanto así que la primera vez que se conforma esta prefectura tenía un nombre diferente, 1823, con José de la Riva Oro, el primer prefecto, presidente de Lima, porque era representante del presidente de Lima. Ese es un acto de confianza. ¿Cuáles son los requisitos para ser prefecto? Secundaria completa y algún curso universitario. Fuera de eso, no existe otro requisito, porque es autoridad política, designada por confianza del gobierno. Entonces resulta siendo ahora que tenemos a una presidenta que sale de un cisma de su organización política, porque guardó lealtad a la Constitución y renunció en el momento en que se quiso cerrar el Congreso. Cuando sucede constitucionalmente al presidente de la República, no tiene organización política, no tiene operadores políticos que tienen las organizaciones políticas en el país, y generas un protocolo para efecto de designar cualquier cosa, representación que no tiene ningún tipo de condicionamiento. Pero doctor, el juez Carguancho en su exposición, ¿no? Seguramente, no sé si usted lo ha escuchado, ha dicho que él encuentra evidencias suficientes de esta supuesta organización criminal para justamente la designación de estos prefectos y subprefectos con la influencia del propio Nicanor y otros, a su vez para favorecer un partido político que es el que promovía justamente Nicanor Boluarte. Es una ignorancia absoluta. Eso es lo que ha dicho él. Es una ignorancia absoluta. ¿Qué hacen las organizaciones políticas cuando llegan al poder? Nombran prefecto y subprefecto. Mire, es que es una locura. La hipótesis es, escojo a tales personas, los nombros prefectos y subprefectos, y me apoyas con la recolección de firmas y hasta dinero para el partido. Bueno, si hay un tema de dinero, y es algo que yo no le he seguido... No, dinero no, es confundir los intereses del Estado con los de un partido político. Pero usted dice bien que el jefe de Estado tiene derecho a nombrar prefectos y subprefectos, pero para el Estado, no para Ciudadanos por el Cambio, que es el partido que está promoviendo el señor Boluarte. Es para el gobierno. Es que es para el gobierno. No es para el Estado. No es para el Estado. Ese es el error conceptual que se tiene aquí. Porque se ignora lo que se hace con tema de la política. Cuando vienen los prefectos, siempre se renuevan con los nuevos gobiernos. ¿Por qué? Porque son autoridades políticas. No se renueva siempre, ¿eh? No se renueva siempre. En algunos bueno, casos, solamente quiero destacar una sola cosa, si me permites, sí, por favor. Antes que de este asunto. Yo quiero solamente destacar acá lo siguiente. En cualquier caso, creo que, nuevamente, yo tengo el respeto que debo tener obligado por la función jurisdiccional que desarrolla Concepción Carguancho, a quien, insisto, jamás podría señalar algún tipo de inconducta. Lo que sí creo que hay una confusión en sus roles que él tiene. Él no va a sentenciar nunca, con lo cual no puede estar sometido a un estrés constante de 4 meses, 5 meses en la actuación de estos elementos de convicción, porque así hubiera el 99% de convicción de que el señor hubiera cometido un delito y por esa razón lo mete preso, él estaría siendo una sentencia anticipada, cosa que es prohibida constitucionalmente. Al juez Carguancho le corresponde establecer lo que puede hacer el señor en libertad. Él no le interesa establecer responsabilidades, pero aquí lo que es importante establecer es que a su vez él adelantó opinión en esa gráfica cuando él saca la foto de Nicanor
junto con otras personas en una clase. Nuevamente, a propósito incluso de un ex magistrado del Tribunal Constitucional que le encantaba salir en los medios, a nosotros no nos interesa lo que diga un juez por fuera de su despacho judicial. El poder que tiene lo debe manejar con responsabilidad y con imparcialidad. Hemos comprendido su doble punto de vista, que hay un adelanto de opinión y el juez Carguancho debe limitarse a sus tareas, las de juez de garantías constitucionales, y eventualmente declinar a esa función si se estableciera, como usted sostiene, de que ha dado una sentencia por adelantado. Muchas gracias, doctor Joseph Campos, abogado constitucional del tema Nicanor Boluarte, precisando que solamente se refiere al tema constitucional y no al tema penal que está siendo visto por los abogados.